y a través de los efectos retenedores de sodio y agua de la aldosterona, que también favorece fibrosis, como veremos posteriormente. La renina, la renina es una aspartil proteasa que se produce fundamentalmente a nivel renal y se produce especialmente a nivel de la porción ascendente de la asa de Henle, a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, en un lugar que ustedes seguramente ya conocen, que se llama la mácula densa. No, gran parte de esta renina es secretada hacia el plasma como prorenina, y a pesar de que la cantidad de prorenina es mucho mayor que la renina, no se conoce ninguna actividad biológica para la prorenina, pero sí para la renina. Los estímulos para la producción de la renina son básicamente tres. Uno es la reducción del aporte de cloruro de sodio hacia la, hacia la mácula densa, hacia la porción ascendente de la rama hacia la rama ascendente del asa de Henle o hacia la mácula densa. Entonces la reducción del aporte de sodio y de cloruro de sodio a ese nivel. Otro estímulo es la reducción de la presión arterial en la arteriola aferente, es decir, la disminución de la presión de perfusión renal favorece la secreción de renina o la producción de renina. Y el otro estímulo es la estimulación de los receptores beta 1, como ya habíamos mencionado ayer. Entonces, las catecolaminas, a través del estímulo de los receptores beta 1 a nivel renal, favorecen la producción de renina. Bien, la renina actúa sobre un sustrato producido a nivel hepático, que es el angiotensinógeno, transformándolo en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, especialmente a nivel de la circulación pulmonar, aunque no exclusivamente a nivel de la circulación pulmonar, es transformada en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una quininasa 2, ¿no? Es una quininasa 2, mientras que la renina es una aspartil proteasa. Entonces, a su vez, la enzima convertidora de angiotensina también es la encargada de metabolizar o de clivar o de destruir, por decirlo de alguna forma, a sustratos vasodilatadores como las bradykininas, por ejemplo, las transforma en péptidos inactivos. La angiotensina 2, actuando a través del receptor AT1, ejerce sus efectos vasoconstrictores y además ejerce sus efectos tróficos, favoreciendo, como ya hemos visto, apoptosis a nivel del músculo cardíaco, pero también a nivel del músculo liso vascular, favoreciendo además un incremento de las especies oxígeno reactivas que tienen efecto inflamatorio del endotelio y del sistema cardiovascular, y tiene un papel importante en la génesis de la ateroesclerosis, la angiotensina 2. Y eso lo hace a través del receptor AT1. El receptor AT2 tiene efectos contrarios al receptor AT1. El receptor AT2 produce vasodilatación, produce natriuresis y tiene efectos antiateroscleróticos. El problema es que en el paciente adulto los receptores AT2 están disminuidos, mientras que los receptores AT1 son los que más abundan. Los receptores AT1 también son los responsables de la liberación de aldosterona. También son los responsables de la liberación de aldosterona. Y la aldosterona, como ya hemos sabido, como ya hemos visto, produce retención de sodio y agua, pero también favorece fenómenos de fibrosis. Y no solamente produce fibrosis miocárdica, sino favorece también fibrosis del músculo liso vascular, y también, así como en el corazón, se favorece cambios en la matriz extracelular de los vasos sanguíneos, ¿no? Existen causas reconocidas de hipertensión arterial dependiente de renina, por ejemplo, los hemangiopericitomas o adenocarcinomas renales o
o fuera del riñón ocasionalmente son productores de renina y producen hipertensión arterial. Mientras que el ejemplo más común, también, mientras que el ejemplo, digamos, más común de hipertensión dependiente del sistema renina, angiotensina, aldosterona, al menos al inicio, es la hipertensión arterial renovascular, en la cual la obstrucción, la existencia de una obstrucción en la arteria renal estimula, al menos inicialmente, la hipertensión arterial mediante este mecanismo. Otro ejemplo de hipertensión arterial dependiente de aldosterona es el hiperaldosteronismo primario debido a la presencia de tumores o de hiperplasia de las glándulas suprarrenales que nos produce hiperaldosteronismo y que produce una hipertensión arterial caracterizada por una alcalosis hipocalémica, ¿no? Y hablaremos de eso en su momento. Hemos dicho que la angiotensina 2 dista mucho de solamente producir vasoconstricción, ¿no? Dista mucho solamente de producir eso. Ya dijimos en caso de insuficiencia cardíaca que favorece la secreción de vasopresina, favorece la actividad del sistema nervioso simpático a nivel del corazón, produce hipertrofia ventricular izquierda, apostosis, ¿no? A nivel del músculo liso vascular induce vasoconstricción, hiperplasia e hipertrofia. A través de la aldosterona favorece retención de sodio y agua. Y entonces todo esto trae un incremento, en el caso de hipertensión arterial, de las resistencias vasculares periféricas. De manera que también el sistema renina, angiotensina, aldosterona es otro objetivo terapéutico con el cual se puede interferir para tratar la hipertensión arterial, o con el cual se puede intervenir, más que interferir, para tratar la hipertensión arterial. Existen otros cambios, ¿no? A nivel vascular, sobre todo, a nivel vascular, que son responsables de la hipertensión arterial. Y estos cambios están dados por una serie de factores, ¿no? En primer lugar, la obesidad, el sobrepeso, que favorece este fenómeno de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina ocasiona a nivel del músculo liso vascular no una reducción, sino un incremento de la actividad de la sodio-hidrógeno ATPasa. Esta enzima que se encuentra, o esta proteína que se encuentra en la membrana del músculo liso vascular, intercambia sodio por hidrógeno, porque el pH interviene mucho tanto en el tono como en el trofismo del músculo liso vascular, es decir, tanto en la capacidad de vasoconstricción como en la hiperplasia y en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, de manera que la alcalosis intracelular favorece la hipertrofia y la hiperplasia y favorece además la vasoconstricción. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente forma: aumenta, no disminuye, el gráfico tiene un error, la actividad del ácido de hidrógeno ATPasa y el músculo liso vascular intercambia sodio por hidrógeno. El sodio ingresa a la célula y por lo tanto se produce un medio alcalótico. Y la célula reconoce inmediatamente que el sodio no es un ion intracelular, por lo tanto se activa el intercambiador de sodio-calcio. Elimina el sodio, pero ingresa el calcio. Y el calcio, al aumentar, tiene varios efectos fundamentalmente. El calcio, al aumentar el calcio intracelular, tiene varios efectos. Se produce vasoconstricción, obviamente porque hay más calcio disponible, y se aumenta la sensibilidad del músculo liso vascular a las catecolaminas y a la angiotensina 2. Y esto se va a traducir en fibrosis del músculo liso vascular, en hipertrofia, en el inicio o en la contribución al proceso de aterosclerosis, hipertensión arterial y, por supuesto, cardiopatía isquémica, pero fundamentalmente hipertensión arterial. Como veremos posteriormente, la obesidad es una característica la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina es una característica de la obesidad, que ya hemos dicho que es un factor predisponente de hipertensión arterial,
Pero la resistencia a la insulina no solamente se presenta en los hipertensos obesos, sino también se presenta en los hipertensos que no son obesos. A su vez, la resistencia a la insulina, si bien se produce en todo el lecho vascular, arterial, la resistencia a la insulina no se produce a nivel renal. ¿Y esto qué ocasiona? Que a nivel renal aumente la reabsorción de sodio y agua, porque a nivel renal no hay resistencia a la insulina y la insulina favorece la retención de sodio y de agua. El endotelio también se encuentra afectado. Entonces, desde el punto de vista vascular, recapitulando, hay vasoconstricción, aumento de la sensibilidad a las catecolaminas y a la angiotensina 2, y además hay cambios en el músculo cardíaco, promoviéndose hipertrofia, hiperplasia, y en la pared promoviéndose fibrosis, ¿no? Fibrosis, hipertrofia, hiperplasia, y en la pared vascular promoviéndose fibrosis. A su vez, también en la hipertensión arterial existe disfunción endotelial. Lo que no se tiene claro todavía es que si la disfunción endotelial precede a la hipertensión arterial o la hipertensión arterial es causa de la disfunción endotelial. En todo caso, en el paciente hipertenso lo que sí es claro es que existe disfunción endotelial. El endotelio vascular en realidad es un órgano, ¿no? Y la extensión de este órgano, el endotelio vascular, no es solamente un tapiz de la luz de los vasos, sino es un órgano endocrino, autocrino y paracrino. De modo que a nivel endotelial vascular, se producen sustancias, por un lado, que producen vasoconstricción, proagregación plaquetaria, ¿no? Y aumento de las resistencias periféricas. Y por otro lado, se producen sustancias vasodilatadoras, antiagregantes, antiateroscleróticas, antiproliferativas, antiapoptóticas. De esta manera, un endotelio normofuncionante presenta un equilibrio entre la producción de estas sustancias vasoconstrictoras, proapoptóticas, protrombóticas, proagregantes plaquetarias, con las sustancias vasodilatadoras, antitrombóticas, antiagregantes plaquetarias. Un endotelio normofuncionante entonces está encargado de mantener la homeostasis vascular mediante la producción constante de estas sustancias. El endotelio disfuncionante se caracteriza por un incremento en la producción de sustancias que hacen daño, pues, ¿no? Sustancias que favorecen la vasoconstricción, un incremento en la producción de angiotensina 2, de un aumento de la sensibilidad a las catecolaminas, un incremento en la producción de endotelina 2, una caída en la producción de óxido nítrico, de péptido natriurético y prostaciclina. De esta forma, entonces, la balanza se inclina a un incremento de las resistencias vasculares periféricas. Por otro lado, también el endotelio disfuncionante se caracteriza por la producción de factores de crecimiento, como el derivado de las plaquetas, el de los fibroblastos, el transformante beta, etcétera, todos los cuales favorecen la remodelación vascular, produciendo hipertrofia vascular, obviamente hipertrofia cardíaca, esclerosis e hiperplasia glomerular. Esclerosis e hiperplasia glomerular. Y todo induce a hipertensión arterial. De esta manera también se sabe que hay, por ejemplo, medicamentos que tienen lo que se llama efectos pleiotrópicos y que en teoría tendrían una ventaja sobre otros antihipertensivos. Hay medicamentos antihipertensivos que tienen efectos pleiotrópicos y estos efectos pleiotrópicos se refieren al hecho de que mejoran la función endotelial. Tratan de restablecer el equilibrio entre la producción de una y otra sustancia, de manera que, de uno y otro metabolismo, y otro metabolito, de manera que, al menos en teoría, existirían medicamentos que pueden ser superiores a otros en el tratamiento de la hipertensión arterial. Dentro de los que se reconoce que tienen mayores efectos pleiotrópicos están pues los inhibidores de la enzima convertidora
y los bloqueadores de los receptores AT1. Muy bien, entonces desde el punto de vista vascular, hasta ahora hemos señalado que interfiere o influye en el desarrollo de hipertensión arterial el aumento de la actividad de la sodio hidrógeno TPasa y la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. Desde el punto de vista vascular, también las alteraciones estructurales, mecánicas de las arterias, también influyen en el desarrollo de la hipertensión arterial. Y ya hemos hablado que las paredes de las arterias se ven alteradas por la acción de sustancias como la angiotensina 2, la endotelina 1, entre otras, fundamentalmente favoreciendo ¿qué cosa? Favoreciendo hipertrofia, hiperplasia del músculo liso vascular, apoptosis del mismo y fibrosis de la pared. Recuerden que la aldosterona también favorece fibrosis. De esta manera, entonces, se produce un remodelado de la pared arterial. El remodelado de las arterias se refiere a cambios en la composición de la pared arterial sin cambios en la geometría del mismo, ¿no? Y el remodelado de las arterias puede afectar a dos niveles. Puede afectar a los vasos de resistencia, que son las pequeñas arterias y arteriolas, como ustedes recuerdan, y a los vasos distensibles, que son las grandes arterias. Cuando el remodelado afecta a las pequeñas arterias, este remodelado se caracteriza fundamentalmente por un aumento de la masa del músculo liso vascular y una reducción de la luz. Mientras que el remodelado que afecta a las grandes arterias se caracteriza por una hipertrofia celular, remodelación de la matriz extracelular caracterizada por un aumento de colágeno. El remodelado de las pequeñas arterias favorece, al aumentar la masa del músculo liso vascular, entonces lo que se produce es un incremento de la sensibilidad a las catecolaminas y mayor vasoconstricción, ocasionando una reducción de la luz de los vasos de resistencia, de las pequeñas arterias y arteriolas. Y ustedes saben que la resistencia es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Esto quiere decir, en términos sencillos, que una pequeña disminución de la luz del vaso se traduce en un incremento importante de la resistencia vascular periférica. En otras palabras, se produce vasoconstricción de las pequeñas arterias y arteriolas y se eleva la presión arterial por efecto de la vasoconstricción inducida por metabolitos como las catecolaminas y la angiotensina, o por hormonas como la angiotensina 2 y las catecolaminas. En el caso de los vasos distensibles, al aumentar el colágeno en la matriz extracelular y al producirse fibrosis como consecuencia de la apoptosis, que es la que sigue a la hipertrofia celular, entonces no se altera la pared del vaso, no se altera la luz del vaso, perdón, se altera la pared del vaso, pero no se altera la luz, pero los vasos se ponen más rígidos. Los vasos que tienen que ser distensibles se ponen rígidos. Y un vaso rígido que no aumenta frente a incrementos de la presión arterial, entonces también aumenta la resistencia y también aumenta la presión arterial. Entonces, el remodelado que afecta a las arterias pequeñas y a las arteriolas nos predispone a isquemia y a lesión por vasoconstricción, mientras que el remodelado que afecta a las grandes arterias nos produce reducción de la elasticidad y distensibilidad. El remodelado que afecta a las pequeñas arterias, caracterizado por un incremento de la resistencia vascular periférica y fundamentalmente por vasoconstricción, nos produce o nos explica en mayor parte la hipertensión diastólica, mientras que el remodelado que afecta a las grandes arterias, como la aorta, nos produce hipertensión sistólica. Esto último explica la hipertensión arterial predominantemente sistólica de las personas de la tercera edad, de los ancianos, en los cuales las arterias, las grandes arterias, ya se han tornado rígidas y entonces
aumenta la presión arterial sistólica, la presión diastólica se mantiene o incluso disminuye. Existen dos tipos de remodelado, entonces, de los que acabamos de hablar. El que afecta a las pequeñas arterias y arteriolas con aumento de la masa del músculo liso vascular y que reduce la luz del vaso, aumentando la resistencia vascular periférica debido a la relación que ya hemos mencionado con el radio de la luz del vaso. Y el otro, este se conoce como hipertrófico, remodelado hipertrófico, y el otro remodelado eutrófico, en el cual no se altera la luz del vaso, la composición de la pared del vaso sí se altera porque hay más colágeno y fibra, convirtiendo este en un vaso distensible, y poco distensible, en un vaso rígido, aumentando la rigidez de este vaso. Esta remodelación nos explica la hipertensión arterial diastólica, y este tipo de remodelación que afecta fundamentalmente a las grandes arterias nos explica la hipertensión arterial sistólica y afecta fundamentalmente a las personas de la tercera edad. De esta forma, esto es más o menos un ejemplo. Este es una pequeña arteriola normal, y esta es una arteriola remodelada, ¿no?, con un aumento de la masa del músculo liso vascular y una reducción de la luz de su vaso, y que eso nos produce fundamentalmente ¿qué? Aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si se ha entendido la fisiopatología, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Perdón? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Evelyn Bravo. Evelyn, sí. Doctor, ¿cuál de las dos es más grave? ¿La hipertrófica o la eutrófica? No, esa es una buena pregunta. Eso es como preguntar cuál de las dos hipertensiones es más grave, ¿no? Las dos tienen el mismo grado de repercusión sobre morbo y mortalidad. Es decir, las dos son de cuidado. Otra cosa es que sea diferente, que por ejemplo, en las personas jóvenes, la hipertensión arterial sistólica y diastólica sea más frecuente, o a veces la hipertensión arterial diastólica únicamente es más frecuente en las jóvenes, mientras que en las personas mayores de 65 años, la hipertensión arterial sistólica es francamente más frecuente. Por el tipo de remodelación. Pero las dos son igual de peligrosas e igual de importantes y se tienen que tratar igual. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sobre el sistema de renina-angiotensina mencionó sobre los receptores AT1 y AT2, que en mayor medida es el AT1. ¿Esta proporción suele variar con la edad? Sí, o sea, en general en los adultos, en la mayoría de las personas adultas aumenta el AT1. O sea, el AT1 es el predominante. En la vida fetal, el AT2 es el predominante. En la vida fetal. Pero después, conforme el organismo alcanza su maduración, el receptor AT1 sigue siendo el predominante. Muchísimo más predominante que el AT2. Gracias. Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok, sigamos avanzando entonces. ¿Había una pregunta, creo? No. No. Muy bien, sigamos avanzando entonces. La hipertensión arterial, si bien es cierto, es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad que presenta efectos especialmente sobre determinados lechos vasculares. Y estos lechos vasculares de estos órganos entonces se consideran como órganos blanco u objetivos nocivos de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial fundamentalmente entonces
afecta a 4 sitios: al corazón, al cerebro, al riñón y a las arterias periféricas. En las arterias periféricas. La repercusión más importante ocurre a nivel del corazón. La enfermedad, de manera que la enfermedad cardíaca es la causa más común de muerte por hipertensión arterial. Ahora, la enfermedad cardíaca o cardiopatía hipertensiva o enfermedad cardíaca hipertensiva puede manifestarse o desarrollarse desde diferentes formas o de diferentes formas, ¿no? Podemos empezar la enfermedad cardíaca hipertensiva con el desarrollo simplemente de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora ya sabemos, sin embargo, que el paciente, que aunque yo les diga simplemente hipertrofia ventricular izquierda, el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda tiene mucho mayor riesgo cardiovascular que un paciente hipertenso que no tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ya les he dicho a qué me refiero cuando yo hablo de riesgo cardiovascular. La hipertrofia ventricular izquierda, a su vez, tiene varias consecuencias. Desde el punto de vista funcional, la hipertrofia ventricular izquierda vuelve al ventrículo izquierdo rígido, poco distensible, de manera que se produce disfunción de tipo diastólico. Y esta disfunción de tipo diastólico puede ser el primer paso para que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Puede ser el primer paso para que, a pesar de tener una buena fracción de eyección, una buena función sistólica, el paciente desarrolle una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces el paciente inicialmente puede desarrollar disfunción diastólica. La hipertrofia ventricular izquierda condiciona la pérdida de miocitos por diferentes mecanismos. Como ya hemos mencionado, la hipertrofia ventricular izquierda no solamente se desarrolla en respuesta mecánica o hemodinámica simple al efecto del aumento de la presión arterial, sino también se desarrolla ¿por qué? Se desarrolla por aumento de la actividad fundamentalmente de la angiotensina 2, que induce hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como les decía, la hipertrofia induce pérdida de miocitos por diferentes mecanismos. Dentro de estos está que la angiotensina 2, al inducir hipertrofia, también induce ¿qué cosa? Apoptosis o muerte celular programada. Y el músculo cardíaco que se pierde y ya no se recupera. Entonces, la hipertrofia favorece pérdida de miocitos, como les menciono, por apoptosis, a su vez por efecto de la angiotensina 2. Por otro lado, la hipertrofia favorece pérdida de miocitos por efecto de un incremento de las necesidades miocárdicas de oxígeno. Es decir, la hipertrofia predispone al corazón del paciente hipertenso a sufrir de isquemia. Y el paciente puede sufrir isquemia crónica y con eso perder miocitos, o puede sufrir infarto de miocardio como consecuencia de ello. Es otra razón por la que se pierden miocitos, porque la hipertrofia también favorece isquemia miocárdica por incremento de las necesidades miocárdicas de oxígeno. A su vez, la isquemia miocárdica en el paciente con hipertensión arterial es un fenómeno relativamente frecuente, o por lo menos la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica coronaria que predispone al paciente hipertenso a sufrir de infarto de miocardio y con ello también a perder miocitos. La pérdida de miocitos, ya sea por hipertrofia ventricular izquierda, por aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno o por enfermedad coronaria, predispone al paciente con hipertensión arterial a desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Además, hay enfermedad microvascular en el paciente hipertenso porque también hay disfunción endotelial de la microvasculatura y esto suele afectar fundamentalmente o con mayor frecuencia a las mujeres. De esta forma, entonces, la enfermedad microvascular, la enfermedad coronaria, la hipertrofia ventricular izquierda predisponen a pérdida de miocitos y al desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. De modo que la hipertensión arterial nos predispone al desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero mucho más frecuentemente al desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y ya habíamos mencionado que las primeras causas de insuficiencia cardíaca
eran enfermedad coronaria, hipertensión arterial y diabetes. Estos son, digamos, los mecanismos por los cuales la hipertensión arterial favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Además, el paciente con hipertensión arterial, debido a dos razones fundamentales, a un incremento, como ya hemos mencionado, de la actividad del sistema nervioso simpático, que tiene efecto tóxico sobre el músculo cardíaco, y a un incremento de la fibrosis favorecida ya sea por la apoptosis o favorecida por la aldosterona a nivel del corazón, predispone al desarrollo de arritmias cardíacas, ¿no? La arritmia cardíaca que con mayor frecuencia sufre el hipertenso es la fibrilación auricular. De hecho, también ya les he mencionado que las tres primeras causas de fibrilación auricular a nivel mundial son la edad, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. El paciente hipertenso entonces está muy predispuesto a sufrir arritmias cardíacas. Aparte de la fibrilación auricular, casi puede sufrir cualquier tipo de arritmia e inclusive puede sufrir un evento de muerte súbita, aunque esto último no es frecuente. Aparte de su repercusión respecto de la hipertrofia, isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, entonces también se pueden producir efectos de la hipertensión a nivel de los vasos sanguíneos y de las válvulas cardíacas, especialmente de la válvula aórtica. La hipertensión arterial es un factor de riesgo fundamental o un determinante importante del desarrollo de aneurismas de aorta ascendente. Entonces, el paciente, pues, de hecho, hasta el 75% de los pacientes con aneurismas de aorta ascendente o con disección de aorta tienen el antecedente de hipertensión arterial. Y con esto se favorece el desarrollo ya sea de insuficiencia aórtica aguda o de insuficiencia aórtica crónica. Entonces podemos tener, como ya les he dicho, observen aquí este borde redondeado del ventrículo izquierdo señala la presencia de hipertrofia ventricular izquierda y como ustedes ven, sí existe cierto grado de congestión pulmonar. La isquemia miocárdica, que se desarrolla por diferentes causas, enfermedad microvascular, hipertrofia ventricular izquierda y aterosclerosis coronaria a la que predispone la hipertensión arterial, y el desarrollo de aneurismas de la aorta ascendente con consecuencias tanto agudas como crónicas. El aneurisma nos condiciona insuficiencia aórtica crónica, mientras que la disección aórtica aguda nos condiciona insuficiencia aórtica aguda, por supuesto. A nivel del cerebro, la hipertensión arterial puede tener consecuencias tanto agudas como crónicas, ¿no? En general, entre 5 y 15 millones de personas se enferman y fallecen como consecuencia de las repercusiones de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central. Los desórdenes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de los problemas isquémicos del corazón. Y la hipertensión arterial es el principal determinante de los desórdenes cerebrovasculares. 5 millones de personas suelen fallecer como consecuencia de estas complicaciones, mientras que otras 15 millones de personas quedan con alguna repercusión todos los años como consecuencia de los desórdenes cerebrovasculares relacionados a hipertensión arterial. Dentro de las repercusiones agudas tenemos fundamentalmente los eventos isquémicos a nivel cerebral, los infartos cerebrales, que son aproximadamente 2/3 de las complicaciones de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central. O en otras palabras, la mayoría de los eventos cerebrovasculares relacionados a hipertensión arterial son infartos cerebrales, mientras que menos frecuentemente se producen hemorragias cerebrales o hemorragias subaracnoideas como consecuencia de la hipertensión arterial. Otra repercusión aguda de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central es el desarrollo de lo que se conoce como la encefalopatía hipertensiva,
de la cual vamos a hablar en su momento cuando hablemos de crisis hipertensivas, pero que se caracteriza por el desarrollo de esto que se conoce como leucoencefalopatía posterior. Entonces, la encefalopatía hipertensiva también es una repercusión aguda de la hipertensión arterial. En resumen, las repercusiones a nivel del sistema nervioso central de la hipertensión arterial son la segunda causa de morbimortalidad a nivel mundial como consecuencia de la hipertensión. En segundo lugar, 5 millones de personas se mueren como consecuencia de esto y otras 15 millones de personas quedan generalmente todos los años con secuelas como consecuencia de estos problemas. Los problemas isquémicos son mucho más frecuentes que los problemas hemorrágicos y que la encefalopatía hipertensiva, que son consecuencias agudas de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central. Desde el punto de vista del daño cerebral crónico, se produce compromiso de la capacidad cognitiva del paciente. El compromiso de la capacidad cognitiva del paciente puede estar relacionado simplemente al incremento de la fibrosis a nivel cerebral, o también al incremento del desarrollo de pequeños infartos, o de repente al desarrollo o presentación de un infarto grande que afecta una zona estratégica del cerebro. Entonces, el compromiso cognitivo se puede producir como consecuencia de fibrosis, se puede producir como consecuencia de pequeños infartos que al coalescer producen grandes infartos lacunares, ocasionando el cuadro clínico que se llama de demencia multiinfarto, o se puede producir como consecuencia de un gran infarto que afecta una zona estratégica del corazón. Ahora bien, los infartos pueden ser producidos simplemente por compromiso vascular o microvascular, pero también los infartos cerebrales pueden ser favorecidos por el desarrollo de fibrilación auricular, que sabemos promueve la aparición o promueve la complicación o explica muy frecuentemente los fenómenos tromboembólicos a nivel cerebral. De esta forma, entonces, tenemos dos tipos de compromisos cerebrales, agudos y crónicos, y dentro de los crónicos tenemos también dos tipos: compromiso de la capacidad cognitiva del paciente o el desarrollo de demencia senil. Se ha visto que cuanto más frecuentemente se empiece la hipertensión arterial, mayores posibilidades más rápidamente, no más frecuentemente, perdón. Cuanto más precozmente que el paciente presente hipertensión arterial, mayores posibilidades de desarrollar compromiso cognitivo a la larga. Y se ha visto también, y está en discusión, que algunas drogas, algunos medicamentos que se utilizan para el manejo de la hipertensión arterial pueden prevenir este daño, los ECA inhibidores y los bloqueadores de los receptores AT1. Y finalmente, finalmente tenemos el daño o la fisiopatología del daño renal a nivel debido a la hipertensión arterial. Como ya hemos explicado, la insuficiencia renal produce hipertensión arterial y la hipertensión arterial produce daño renal. El daño renal debido a la hipertensión arterial puede explicarse por dos formas. Una, por la predisposición a la isquemia renal debido a la notable vasoconstricción que puede comprometer el flujo sanguíneo glomerular, y la otra debido al compromiso de la arteriola eferente. La angiotensina 2, como ya les dije, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, actúa fundamentalmente sobre la arteriola eferente, ¿no? Inicialmente se puede producir un compromiso de isquémico, como ocurre, por ejemplo, cuando se desarrolla hipertensión arterial renovascular, compromiso isquémico por vasoconstricción. Lo que ocurre, sin embargo, en la hipertensión arterial crónica, más frecuentemente es un aumento de la actividad de la angiotensina 2,
que produce contracción de la arteriola deferente. Al producirse vasoconstricción de la arteriola deferente, aumenta la presión glomerular, la presión a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque simplemente la arteriola que desagua, por decirlo de alguna forma, o descomprime el glomérulo es la arteriola deferente. Entonces, si esto está cerrado, se produce un aumento de la presión intraglomerular. Este aumento de la presión intraglomerular lesiona fundamentalmente los podocitos y lesiona la membrana basal a nivel glomerular. Como ustedes saben, la membrana basal está cargada eléctricamente y al lesionarse la membrana basal se pierde la función fundamentalmente de rechazar algunas moléculas que no deben ser filtradas. Dentro de estas moléculas que no deben ser filtradas, pues están las proteínas. Y dentro de estas proteínas, especialmente la albúmina. De modo que al lesionarse la membrana basal, pasa cierto grado de albúmina. De hecho, el daño inicial del glomérulo se caracteriza por eliminaciones microscópicas de albúmina. Y eso se puede medir y se conoce como microalbuminuria. La microalbuminuria ya es un marcador de daño renal. Es un marcador de daño endotelial. Al pasar la albúmina al túbulo contorneado proximal, la albúmina, a diferencia de los electrolitos de sodio, cloro, potasio, no cuenta con un mecanismo de contracorriente para ser reabsorbido e incorporado al torrente sanguíneo. Sí se reconocen las células del del túbulo contorneado proximal, reconocen que la albúmina no debe estar ahí y hacen que pase. ¿Pero pasa a dónde? Al intersticio. Al mesangio. Al pasar al mesangio, la presencia de albúmina favorece un fenómeno inflamatorio. Y este fenómeno inflamatorio favorece o incrementa la actividad ¿de quién? ¿De quién creen que incrementa la actividad? De la angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué cosa promueve? Promueve apoptosis y fibrosis. Y finalmente entonces se produce fibrosis, apoptosis glomerular y mesangial, y el paciente hipertenso desarrolla lo que se llama la glomeruloesclerosis. Si bien es cierto, la glomeruloesclerosis es la lesión final de una serie de enfermedades renales, es también la lesión final de la hipertensión arterial, que es una causa muy frecuente de falla renal. Existe una afección, una forma de repercusión aguda de la hipertensión arterial a nivel renal, y es la necrosis fibrinoide de la arteriola aferente, y esto es parte de lo que se conoce como crisis hipertensiva y es manejo fundamental del nefrólogo. A nivel periférico, pues, la hipertensión arterial favorece la ateroesclerosis o la enfermedad periférica de las arterias, de la cual vamos a hablar en su momento. Como yo sé que ya están cansados, nos quedamos aquí y si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto para poderla resolver. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿y la alteración en los vasos de la retina es similar a la del cerebro? A ver, doctor, no lo escucho muy bien, si fuera tan amable, o yo voy a aumentar un ratito mi volumen. Doctor, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí, un poco mejor, sí. Doctor, ¿la alteración en los vasos de la retina es similar a la del cerebro? ¿O sí, definitivamente que sí, claro que sí. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque la retina es una prolongación del cerebro. El nervio óptico es una prolongación del cerebro. Y la retina es una prolongación del nervio óptico. Sí, por supuesto que sí. La ventaja de hacer un fondo de ojo es tener una idea de cómo está la microcirculación a nivel cerebral. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, tenía una pregunta. Es que si los vasos a nivel cerebral
tienen el mismo, digamos, entre comillas, mecanismo que los vasos periféricos de las extremidades, por ejemplo, ya que leí por ahí que eran un poco más, entre comillas, resistentes, ¿no? A las sustancias del sistema simpático, sobre todo. Bueno, existe un mecanismo que se llama, del cual vamos a hablar también en su momento, que se llama de autorregulación. Este mecanismo de autorregulación se caracteriza por la capacidad de cada lecho circulatorio de mantener constante su flujo sanguíneo. Este mecanismo de autorregulación de los vasos de cada lecho vascular, en este caso el cerebral, funciona bajo límites, o sí, pues bajo límites de presión arterial media. Y está más desarrollado en la circulación cerebral, pero también existe en la circulación cardíaca y en la circulación renal. En otros lechos vasculares no se ha descrito este mecanismo de autorregulación tan desarrollado como a nivel cerebral, ¿no? También existe a nivel cardíaco y a nivel renal, pero está menos desarrollado que a nivel cerebral. Pero existen esos tres lechos vasculares. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Nélida, tú estarás atenta a la gente que abandona la reunión, ¿no? Antes de que termine la clase. Eso es falta, ¿eh? Eso es falta. Espero que me pases una lista en la que no todo esté perfecto. Supongo que habrá sido correcto. Si no, a ti te bajo la... Porque yo veo todos los días, tal persona abandonó la reunión y no ha terminado la clase. Seguimos haciendo preguntas. Sí, porque si tú me la haces, yo te la hago a ti, así tan simple como eso. ¿Ya? ¿Ya? Tienes una semana para resolver ese tema. Y tú me avisas. Y si no puedes, yo voy a ver cómo lo hago. Pero ya les he dicho, yo estoy cansado de que lleguen los exámenes en grupo. Y a pesar de que han dado en grupo, hay gente que ha salido reiteradamente desaprobada. ¿Ya? Entonces, y los que a veces dan honestamente, dan su examen honestamente, dan solos, resultan jalados. Entonces, eso no está bien. Entonces, tú me avisas, yo voy a ver cómo coordinamos el examen. Ya, perfecto.